Retiramos la protección de plástico que se encuentra en la parte inferior. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Extraemos la bandeja SIM y micro SD. Levantamos la tapa trasera. Retiramos el tornillo. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el vídeo, no olvidar el like. Muchas gracias. Retiramos el plástico. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí tenemos el conector de la botonera. Ahora tenemos que retirar los tornillos de la placa base. Esta es la antena superior del dispositivo. Desconectar la cámara principal del dispositivo. Retirar el conector de la pantalla. Desconectar el cable coaxial. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Levantamos el motor de vibración que está pegado al chasis de la pantalla. Desconectamos la cámara delantera. Levantamos el auricular. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Con la ayuda de una herramienta de plástico, retiramos la subplaca base. Ahora podemos retirar el altavoz. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje.
Volvemos con el proceso de montaje. Hemos acabado el proceso de montaje.